En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no quieren servir a mis dioses, ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar? Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta y la citara, el salterio, la chirimía y toda clase de instrumentos se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero, si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Sadrach, Mesach y Abednego contestaron al rey Nabucodonosor: No es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has mandado levantar. Entonces el rey se enfureció y la expresión de su rostro cambió para Sadrach, Mesach y Abednego. Mandó encender el horno y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Después ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó, ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿Acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: Sí, señor. El rey replicó: ¿Por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel para librarlos a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida, antes que servir y adorar un Dios extraño. Palabra del Señor. Hoy en esta lectura tenemos este momento donde estas 3 personas están en un dilema junto con el rey. El rey mandó hacer una estatua para que fuera adorado por todos los ciudadanos de aquel reino, pero ellos se opusieron a esa orden. En ese momento estaban desobedeciendo. Y entonces el rey simplemente dijo: si no obedece lo que te estoy pidiendo, los vamos a arrojar a un horno. Y dice que eso sucedió. Pero antes de que sucediera, uno de ellos le respondió al rey. Le dijo que Dios, su Dios, el Dios de Israel, los podía librar de esto. En otras palabras, estas personas, estos 3 hombres, no le tuvieron miedo al rey. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Rey de Reyes, pues es Dios, el Dios eterno, el único Dios, y que no había otro Dios fuera de él. Entonces no había miedo en su corazón. Y aún así dijeron: y aunque pasara, nos echaras al horno, y Dios no nos rescatara de esas llamas, aún así, aún entonces, no adoraríamos a otro Dios. Entonces esto lo que quiere decir es de que estaban plenamente poniendo toda su vida, su vida estaba en riesgo en las manos del Dios. Entonces tampoco tenían miedo a morir en un horno. Entonces esta es la idea, de que sea como sea, no hay por qué tener miedo. Si Dios me libra del mal, es porque no tuve miedo, tuve fe, confianza en Dios. Y aún así, aunque no me librara de ese mal, hay que poner nuestras vidas, nuestras decisiones en las manos de Dios, sea como sea, aunque supuestamente, entre comillas, nos vaya mal. Entonces esto fue lo que sucedió: fueron arrojados al horno, no mueren, Dios los protege. Cuando los sacan, entonces te das cuenta de que no estuvieron quemados en absolutamente para nada. Entonces esta es la idea espiritual. Hay muchas personas que creemos en Dios, que rezamos el rosario, que vamos a misa, y aún así dejamos que el miedo entre en el corazón.
Entonces, la razón por la cual esas tres personas, esto en espiritual, porque esas tres personas no fueron quemadas por ese fuego, es porque no tenían miedo. Si ellos hubieran entrado a ese horno de fuego con miedo, se hubieran quemado, se hubieran muerto. Esta historia tal vez no estuviera ni en la Biblia. Entonces, esta es la idea espiritual, que Dios sí nos quiere salvar, nos quiere proteger de muchos peligros, y sí lo quiere hacer, pero el miedo que nosotros tengamos adentro del corazón se lo impide a Dios. Entonces, muchas veces pasan tragedias y nosotros pensamos de que pues así es voluntad de Dios, así sucedió y todo ese tipo de cosas, y no lo es. Es porque hubo miedo. Entonces sí es posible que una persona crea en Dios, que crea en la Santísima Trinidad, que ore y al mismo tiempo que tenga miedo. Y eso es lo que tenemos que quitar. Tenemos que reemplazar el miedo por fe. Que sea como sea, no tengo por qué tener miedo. Y al momento donde yo tome esa decisión, es la manera que Dios me protege. Entonces, ¿qué es lo que me va a proteger? Va a ser siempre mi fe y mi confianza en Dios. Esa es mi protección. Aquella persona que reza un rosario llena de preocupaciones, llena de miedos, no le va a servir. Otra vez, quiero que escuchen esto porque eso lo veo muy seguido con las personas. Hasta yo mismo fui culpable de esto porque muchas veces oré, pero al final del día tenía miedo. Entonces, lógicamente, pues no pasó nada, no recibí la protección y sucedió aquello que yo tenía miedo. El miedo atrae eso que tú no quieres que pase. Entonces, ¿por qué no suceden las cosas que no queremos que pasen? Muchas veces es por el miedo que tengamos. Entonces, espiritualmente la manera que funciona. El miedo atrae lo malo y la única manera para no atraer eso, pues tenemos que tener fe. Y aún así, aunque llegara a suceder algo malo, una tragedia, no tengo por qué tener miedo y ese miedo es el que me va a proteger y me va a dar las respuestas para salir adelante, para pasar por las puertas que tenga que pasar y para seguir, como dice, ¿no? Caminar hasta por un valle de muerte, sin miedo. Entonces, esta es la clave espiritual. Si te está atacando el miedo por cualquier problema, preocupación, quítatelo, no tienes de otra. Si quieres la protección de Dios, tienes que empezar a quitarte el miedo, porque esa es la única manera en que Dios te puede proteger. Entonces, esa es la idea espiritual de ellos. ¿Por qué no fueron lastimados por el fuego? ¿Por qué no murieron en el fuego? Porque no tenían miedo. Pusieron sus vidas en las manos del Señor. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.